Buen día amigos de La Voz de Shela, bienvenidos a esta entrevista en vivo. Nos acompaña esta mañana acá en Quetzaltenango el ingeniero Morphy Pais, quien está haciendo una visita a esta ciudad como parte de jornadas académicas que está desarrollando en distintos puntos del país. Antes de iniciar con la entrevista le vamos a dar la bienvenida, ingeniero, bienvenido a Quetzaltenango y bienvenido a La Voz de Shela. Gracias por esta oportunidad. Hemos caminado bajo la búsqueda de una socialización de un proyecto que está a ser evaluado en una elección a rector, y el poder tener estas mesas de diálogo para privilegiar el poder comunicarnos y socializar algunas acciones puntuales que quisiéramos desarrollar como propuesta de trabajo de darse la oportunidad de dirigir una gran universidad. El ingeniero Morphy fue decano de la Facultad de Ingeniería y es actual presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala. No, ya entregué el cargo. Ya. Entregado recientemente. Sí. 18 de noviembre. En términos generales, ingeniero, ¿cuál es la situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en qué aspectos se debe mejorar? Es una pregunta muy amplia que, vista por diferentes escenarios, tendríamos diferentes formas de evaluarla, pero queriendo ser muy práctico, diríamos que es una Universidad de San Carlos con muchas fortalezas, pero que no se han sabido aprovechar. Una Universidad de San Carlos dirigida con muchas prácticas obsoletas y que es necesario oxigenar. Una Universidad de San Carlos que tiene un lugar privilegiado en la propia Constitución de la República, que tiene ciertos privilegios que le dan una capacidad de propuesta y que no ha sabido dignificar. Entonces el modelo que queremos proponer es un modelo más participativo, donde podamos involucrar a todos los sectores y poder entonces diseñar con los diferentes parámetros y competencias de cada uno de nuestros sectores lo que debería ser una universidad estatal. Una universidad que privilegie todas las fortalezas que tiene la Universidad de San Carlos, pero que le apueste a invertir transparentemente en proyectos priorizados y en acciones puntuales que el mundo demanda. Entonces nuestro modelo de universidad ahorita es que hay un desorden, que hay un abandono y que hay un acomodamiento de los propios sancarlistas, y que es el momento de entrar a una etapa de transición, a un proceso de oxigenar y de validar algunas prácticas que hemos abandonado, y que eso nos va a hacer más dignos dentro del modelo de universidad estatal, que acompaña a una sociedad que está tan necesitada de tantos aspectos que hoy son elementos claves para el desarrollo de nuestro país. Cuando se habla de esto, una pregunta, ¿a qué sector de la población debe entonces representar la Universidad de San Carlos de Guatemala? A todo, es la universidad estatal y todos hacemos que la Universidad de San Carlos sea parte de, ¿verdad? Ya que nuestros impuestos hacen que USAC hoy se sostenga, ¿verdad? Y ahí hay una corresponsabilidad entonces de la propia universidad en rendir cuentas. Entonces aquí no importa cuál sea el sector, tenemos que confiar en el modelo de la educación pública, porque estamos hablando de ya un contexto definido de educación pública. Y en este caso tenemos que privilegiar entonces a los sectores más desprotegidos y vulnerables, pero en el contexto de entregar resultados, somos todos los guatemaltecos los que tenemos que tener esa capacidad de pedirle a la universidad que sea más productiva, más moderna y visionaria. Pero en el sector de hacer impacto es en una política pública que desarrolle a las comunidades vulnerables, pero también el sector privado no puede tener una oportunidad de desarrollo cuando los propios profesionales vienen con una formación que va debilitada en ciertos elementos claves de su estructura formativa. Ahí es donde viene otra corresponsabilidad a determinados sectores productivos del país. Entonces, concretamente te diría que es a toda la sociedad guatemalteca. A las puertas precisamente de un proceso eleccionario importante para definir al rector de la universidad, sabemos que ha sido importante su desarrollo político y su acción dentro de la misma universidad.
¿Cuál ha sido su historial político en la universidad desde su época como estudiante? Bien, yo ingreso a la universidad en 1988. Bajo mi desarrollo y crecimiento y conocer a mi universidad, se da la oportunidad, después de haber ganado el primer año, a que cualquier estudiante pueda optar a dirigir alguna representación. Universidad de San Carlos privilegia el elegir y ser electo después de haber aprobado tu primer año de estudios. Y es así como en 1991 ingreso a ser el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, y se da la oportunidad de graduarme en el 93, relativamente una edad muy joven todavía, y con la pasión a enseñar. O sea, empiezo a involucrarme en el modelo de profesor auxiliar, y hoy por hoy soy profesor titular. Y bajo esa calidad también tuve la oportunidad de dirigir a representar a los profesores en la junta directiva de la Facultad de Ingeniería, que eso me lleva a madurar el proyecto de ser decano, y ahí empiezo ya a ser parte de un gobierno de Universidad San Carlos. Pero mi campo definido es la Facultad de Ingeniería, con un presupuesto no mayor de 60 millones de quetzales en su momento, del cual más del 90% es para pagar salarios. Ese diferencial que nos quedaba teníamos que optimizarlo para poder apostarle a cosas diferentes. Ya como un Consejo Superior Universitario, a respetar un modelo de agenda que hoy por hoy creo que tiene que cambiar, porque tiene que ser un modelo de agenda más de impacto y más de incidencia, y con una pertinencia a que un tema a tratar debe de ser agotado a la brevedad, no a condenarlo a una cantidad de tiempo que no va a reflejar una producción eficiente a las necesidades que demandan ese tema. Entonces, en el tema ya macro de USAC, mi campo de acción fue la Facultad de Ingeniería. Mi aporte fue en el Consejo Superior, donde tuve a bien también ser designado representante de la USAC en la Junta Monetaria, ser representante de la USAC en el Instituto Nacional de Estadística, y ahí es donde poco a poco hemos dado alguna incidencia y también hemos madurado en algunos temas que hemos aprendido, y esta experiencia me da la capacidad hoy de poder conocer una facultad que es ciencia y tecnología, y reconocer en esta época que todas las carreras tenemos que ser de ciencia y tecnología, y de conocer que el presupuesto de la Universidad de San Carlos no propicia la ciencia, y saber que muchas de las debilidades de Guatemala es que desde su etapa de formación básica, primaria o básica, intermedia, la ciencia no ha sido una agenda clave. Entonces creo tener la capacidad hoy de poder apostarle a una universidad más científica y de privilegiar entonces el presupuesto bajo esa prioridad. Pero mi corresponsabilidad hoy se limita a acompañar a una facultad de ingeniería que la hemos dejado en condiciones estables, y con la solvencia pedirle a representarla dignamente y pedirle a la comunidad sancarlista que lo vean como una buena práctica hecha en mi periodo y como una oportunidad que lo vamos a hacer de igual manera con la Universidad de San Carlos en general. De acuerdo con su experiencia y cómo ha presentado el proyecto, está de alguna manera promoviendo un nuevo modelo académico, que es principalmente lo que se ha centrado su propuesta. ¿En qué consiste ese modelo académico? Bueno, ya no inventarnos nada, sino aplicar lo que ya las universidades del mundo han hecho, contextualizarlo y sensibilizarlo, socializarlo y adaptarlo a la realidad guatemalteca, con la solvencia moral a reconocer cuando hay errores y poder hacer ahí la incidencia necesaria como universidad estatal. Y esto me regresa a lo anterior, donde si sabemos que el Ministerio de Educación no está haciendo el aporte necesario en ciencia, es donde tenemos que involucrarnos a poder hacer esa propuesta y a esa generación de política pública que exija que también el Ministerio de Educación entre al modelo de hacer lo que el mundo ha hecho y ha validado como exitoso. Y bajo eso nuestra Universidad San Carlos no tiene que ir muy lejos, tenemos buenos referentes, el caso de UNAM, por ejemplo, y ser una Universidad San Carlos modelo y de referencia para la región, y por qué no decirlo del mundo. Pero, ¿qué significa eso? Quitar mucha burocracia, meter nuevamente la tecnología para automatizar muchos procesos, el entender qué factores de calidad exige hoy las carreras que son acreditadas internacionalmente, el saber que la mejora continua debe estar en todo modelo,
que la actualización debe ser permanente para nuestros estudiantes y profesores, e incluso USAC a los egresados, y tener entonces casos reales de aplicaciones que van a hacer que nuestros perfiles de pensum obedezcan a las realidades que hoy el mercado exige, no solo mercado local, sino también internacional. Los pensum de estudios tienen que ser entonces oxigenados, revisados permanentemente, entrar a ese modelo de posgrados, que a nuestra licenciatura no se queden solamente con ese modelo, sino que entren ya a ser más competitivos, en meterle a la innovación, a la investigación, para generar centros que propongan desarrollo a nuestras comunidades y regiones, que hagamos patentes de mucha producción de conocimiento que podemos generar, que publiquemos en revistas científicas, que USAC produzca revistas, que produzcamos libros de texto, que hagamos educación virtual, como hoy mismo estamos comunicándonos, para poder aprovechar a buenos maestros que hoy tenemos en las aulas y que en su momento los estamos perdiendo. Ahí es donde creo que la Universidad de San Carlos no puede venir ahora y querer improvisar. Ya sabemos el ABC, ya sabemos el paso 1, paso 2, paso 3, sin perder nuestra naturaleza. Cosa que hoy podría decir, hemos perdido parte de esa naturaleza. Entra un examen de admisión, que no estoy diciendo que se va a quitar. Una universidad seria debe tener un proceso de tamización, de filtro, pero no neguemos que si no hemos acompañado al Ministerio de Educación, moralmente también tenemos que apoyar con un programa de nivelación. Y ahí es donde la sociedad nuevamente va a confiar en USAC. No solamente decir, usted no es satisfactorio, usted no ingresa. Eso ocurre en mucho de la Universidad de San Carlos. En el caso de la Facultad de Ingeniería, no. Pueden entrar a un programa académico preparatorio muy sólido, entran más de 1000 estudiantes al año. Los que ganan ese curso preparatorio que dura aproximadamente 9 meses, logran entrar a la Facultad de Ingeniería. Pero menciono ese punto bajo esa pregunta hacia dónde se pretende generar ese tipo de cambio de modelo. Y yo vuelvo a decirlo, ya todo está esquematizado, moldeado, y reuniones históricas del mundo han fijado hacia dónde tiene que ir una universidad, qué es lo que debe de hacer. Necesitamos entonces una autoridad que sea un gestor, que sea un operador, y que por muy pequeño sea el proceso, por muy insignificante que podría parecer, hay que conocerlo y hay que hacerle su mantenimiento o su cambio o adaptación hacia ser más productivo. Es donde creo que la universidad va a ganar nuevamente respaldo y vamos a tener una administración que sí va a entregar resultados y que va a tener la oportunidad también de ser auditada socialmente. De lo contrario, solo son 4 años más y vamos a volver nuevamente a querer pretender confianza en USAC, cuando hoy la misma ley de viviendas se aprobó, pero no se ha operado, donde la ley de aguas no ha nacido y nuestras comunidades muchas veces peleando incluso hasta por el uso del agua. La misma certeza jurídica de la tierra, hoy es un tema que todos estos temas comprenden carreras de la USAC y comprenden temas de agenda con egresados y autoridades, y también de la iniciativa privada y productiva de país, la sociedad civil en general. Pero son foros de foros, mesas de mesas, donde del aula podemos pasar a los auditorios y de los auditorios podemos pasar a las propuestas y hacer planes de gobierno, porque hoy nuestra universidad no genera ni siquiera planes de gobierno y a lo interno solo genera planes operativos que no producen y que sueñan sin tener el respaldo respectivo. Y hay presupuesto, lo hay. Hay necesidades, las hay. Se necesita más presupuesto, también se necesita, porque hay tantos proyectos que quisiéramos hacer. Aquí mismo en Quetzaltenango podríamos ubicar un buen terreno geográficamente donde se puedan concentrar los departamentos de la región y hacer un centro de innovación tecnológica, un centro bien hecho. Pero eso significa comprar un terreno, tener confianza de la comunidad internacional, que también nos acompañe la propia sociedad civil de la región y que le apostemos a los talentos, a personas que hoy tenemos en la universidad y no se les ha aprovechado. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser colaboradores y tenemos que ser buenos gestores, lo vuelvo a repetir, para que estas mesas de trabajo empiecen a producir. De lo contrario, el modelo va a ser lo mismo.
No estoy hablando de venir a despedir personas. Creo en los derechos de los trabajadores, creo en su estabilidad, que es un principio que tenemos que garantizar. Fui decano de ingeniería, no despedimos a nadie, iniciamos algunos procesos contra malos trabajadores también, pero la misma norma universitaria y norma de país privilegia en determinado momento las mismas malas prácticas y se nos instruye a reinstalar. Pero en términos generales no fue ningún seguimiento contra personas, lo aclaro porque también un cambio de administración puede crear suspicacia de que se va a despedir personas. Al contrario, es de reorientar, ordenar e inyectarle a donde tenemos que ir, pero no va a ser un tema de una persona, es un tema de un equipo acompañado por una sociedad civil donde están todos los sectores integrados. Y si hoy gobierno nos pide 100 profesionales en tal tema, si la iniciativa privada nos pide 50 expertos en tal tema, tengamos la capacidad de atender y de responder y de entregar entonces perfiles, porque la Universidad de San Carlos hacia eso está diseñada, para formar perfiles competitivos, que incidan y hacer propuesta seria, inteligente, de ese mismo recurso humano que ha logrado tener la capacidad de configurar modelos de que este país, para que este país cambie. En el escenario en que usted sea electo rector, ¿supondría un cambio o una continuidad respecto a las autoridades actuales? Objetivamente un cambio. Ya empezamos a hablar de que esto no va por el camino correcto. Es un cambio y tiene que ser un cambio que se evidencie, que se sienta en los primeros meses, de lo contrario la confianza se va a ir perdiendo. Un rector que esté con nosotros, un rector que nos acompañe, un rector que camine con nosotros, que nos visite y que conozca nuestras necesidades. Yo ya tengo una suficiente información y radiografía inicial de cómo está nuestra universidad, tampoco tenemos que venir a que nos la expliquen. Esa es una ventaja cuando conocemos a la universidad y hemos hecho administración, y es donde podemos tener la certeza que necesidades tan pequeñas, como lo mencionamos, que para alguien podrán ser insignificantes, hoy se han vuelto grandes problemas y cánceres para la universidad. Tengan la certeza que se van a atender. Línea de acción diferente a la actual, objetivamente, privilegiando la estabilidad laboral, lo vuelvo a decir porque hay personas que les preocupa eso, pero donde haya 3 secretarias y sea una unidad que no amerite 3 secretarias, pongámonos de acuerdo para ir a apoyar a alguna otra unidad donde sí se necesite tal vez un espacio. Si hay 3 secretarias y 2 de ellas ya tienen una formación profesional, darles también su espacio a ser parte activa, a un cambio, privilegiando la carrera administrativa, y que si ellos se superaron, darles el espacio. Si tenemos una unidad donde realmente la planificación no está, USAC tiene que hacer una planificación puntual y dirigida para todas las diferentes instancias, y todas nos subimos al barco. De lo contrario no va a haber resultados, porque ese es un tema que yo quiero dejar aquí puntual, que quiero hacer una administración de resultados, que en 4 años entregue una cantidad de indicadores positivos y algunos comprometidos seriamente, académicamente, para el futuro. Ya vendrán otras autoridades que tendrán que privilegiarlo. Hay que reconocer que no solo en el ámbito político de gobierno central, sino en general, el tema de procesos eleccionarios ha entrado en una etapa poco compleja, un tanto tensa, incluso por señalamientos, presentaciones de tipo. En esas circunstancias, ¿qué lo ha motivado a participar? El amor a la universidad, la experiencia que yo adquirí y el deseo como parte de la sociedad guatemalteca que nuestra universidad estatal haga el trabajo que le corresponde. Entonces son 3 temas, uno que es apasionante, ser uno parte activa de una universidad, el otro responsable porque yo fui formado y creo tener experiencia, no es por un salario, ni siquiera es por un puesto, y el otro es porque la auditoría social demanda que todos nosotros tengamos que pedir a la universidad cuentas, y creo que bajo esa figura de abandono no merecemos que nuestras generaciones futuras sean con ese mismo ciclo vicioso de una universidad, entre comillas, abandonada, y que sea clasificado como tierra de nadie, y que tiene que haber autoridad que tome decisiones, y creo que es oportuno, bajo que también todos tenemos muy buenas ideas, sabemos lo bueno que ha hecho la Universidad A, lo bueno que ha hecho la Universidad B,
que sabemos que la universidad de tal país ha logrado hacer este tipo de agenda. La USAC tiene tantas fortalezas, es un gran elefante sabio que tiene una capacidad y potencia, pero va muy lento, ¿verdad? Al ritmo que va, se le está adelantando algún tipo de otras estrategias que no corresponden a una agenda académica, y ahí estamos perdiendo la confianza. Se habla de corrupción, se habla pues ya de cosas que no tenemos la capacidad de autorregularnos, y que ya hay pérdida de valores, pérdida de principios. O sea, sí es el momento ahorita de que todos con conciencia nos unifiquemos en crear otro modelo más digno para nuestras generaciones futuras, presentes y futuras, ¿va? Un comentario del interés de los quetzaltecos, ¿verdad? Seguramente con su conocimiento y su experiencia, lo que decía respecto a cómo la situación actual de la universidad, cómo ve el Centro Universitario de Occidente directamente en cuanto a ser sus debilidades y sus fortalezas para potenciar. El centro universitario históricamente pues ha hecho su labor, ha formado profesionales que hoy han nutrido a todos los departamentos de Occidente, y que la propia USAC, en su dinámica de estar aperturando centros universitarios bajo una política de descentralización, muchos de esos son maestros de CUNOC, entonces egresados de CUNOC, una fortaleza que se debe reconocer. Sabemos que aquí dentro de la propia cultura de Occidente hay una agenda a la educación, y que se percibe ese deseo de superarse académicamente, se debe de privilegiar también. Como parte del modelo de USAC, también hereda las debilidades que tenemos en el mismo campus central. O sea, los modelos que tenemos en USAC, negativos, débiles, se vuelven a reflejar en el CUNOC. En USAC hay una balacera en una facultad, en CUNOC pues hay también una acción donde hay drogas y malos hábitos que evidencian pues lo negativo de nuestra universidad en su tema de orden. Pero yo sí veo en ese vacío de autoridad la capacidad de ordenar la casa, y a que también cada carrera se le dé su espacio, porque si queremos hablar de salud no le corresponde a ingeniería, podrá apoyar en algo, pero debe llevar la batuta a medicina, odontología, psicología, o esa mesa de salud. Pero yo sí le veo al CUNOC que por dignidad debe ser declarada la Universidad de San Carlos de Occidente, una capacidad de recurso humano para hacer las mesas necesarias como para autorregularse y darle bajo su autonomía la capacidad de que sea un centro de excelencia. Considero que todavía tenemos esa capacidad, no tenemos las mejores instalaciones, no tenemos el mejor equipamiento, pero tenemos esa capacidad de conocimiento. Que a un rector que nos dé instalaciones, que nos dé condiciones de equipo, tecnología, nos va a hacer avanzar más rápido. Pero en el CUNOC se le ve la capacidad, se le reconoce. Y por eso me atrevo a decir la Universidad San Carlos de Occidente, y por eso me atrevo a mencionar un centro de innovación tecnológica que pueda representar a todo Occidente. Apostémosle a nuestros profesores a tener sus maestrías y doctorados, porque no se ha hecho dignamente. CUNOC no lo puede hacer solo. CUNOC tiene un presupuesto que no puede pasar allá si no hay una agenda de universidad que privilegie centros que quieran ser de excelencia, modelos de referencia, y en el CUNOC veo esa capacidad. Conocí sus maestrías que recientemente se han aprobado o que históricamente han privilegiado, y se ve pues que quieren ir hacia allá. Recientemente aprobaron la ingeniería en sistemas. Ese es un mensaje a que se está privilegiando no el modelo educativo tradicional, sino que se está entrando a la época. Y eso yo en lo personal lo valoro, porque lo mencioné, que tenemos que ser universidades científicas y tecnológicas en cierta manera, porque no hay ninguna profesión que escapa de eso, y lo vuelvo a reiterar. Así que en CUNOC veo mucha fortaleza, serán 2, 3, 4 debilidades típicas de toda la USAC. No tenemos un modelo confiable de reclutamiento de profesores, no tenemos la confianza total hacia cómo se evalúa a los profesores.
O sea, hay temas internos que nos causan duda sobre la calidad, pero es ahí donde creo que las nuevas prácticas administrativas pueden privilegiar esto, darle el recurso necesario, porque es lo que más demandan nuestros centros, recursos, el tema financiero, pero hay que hacerlo noblemente si es para mejorar, y si ahí necesitamos el acompañamiento del gobierno y de la aprobación del legislativo, también creo que tenemos la capacidad de ir a pedir, pero con fundamento, no solamente pedir por pedir y seguir haciendo las malas prácticas. Entonces yo veo más fortalezas en CUNOC, y que a nivel de USAC pues son errores bien identificados que hay que poder corregir. Saludamos y despedimos a los autores que han sido parte de esta entrevista con el ingeniero Morky Pais, y a quienes puedan verla después la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz de Xela. Ingeniero, gracias por esta visita, por la entrevista, y les deseamos éxitos. Gracias, y mi respaldo y compromiso al departamento de Quetzaltenango, a toda la región de Occidente, y mi lealtad en poder privilegiar lo que hoy representa la Universidad de San Carlos y privilegiar el de enseñar a todos. Gracias.